Buenas. Boquiabierto y alucinado ante lo que nos acaban de mostrar de Crimson Desert, un título que ya sabéis se lanza el mes que viene, tanto para PC como para PlayStation como para Xbox. En esta última incluso tiene sistema Play Anywhere, o sea, os vale tanto para consola como para PC, con una sola compra. Y bueno, ya sabéis que de este videojuego hemos hablado bastante en el canal, os he traído más o menos el goteo de información que hemos tenido durante todo este tiempo. Hemos tenido muchas dudas sobre si realmente va a poder abarcar tanto como parecía, y había muchas cosas que todavía pues no se habían comentado ni explicado. Pues ojo, porque acaban de subir un vídeo que nos explica básicamente todo lo que nos tenían que explicar, y de hecho que incluso sorprende más allá de lo que nos habían comentado en una primera instancia. O sea, incluso por encima de todo lo que habíamos podido ver. Que si un mundo abierto gigante, que si manejo de dragones, todo eso se queda en una pequeña anécdota comparado con todo esto. Mirad, por ejemplo, nos han enseñado el editor de personajes. Podemos ver que a los personajes que podemos manejar, protagonista conocido y también otros dos que hemos visto últimamente, le podemos alterar la armadura, los colores, el peinado, básicamente todo lo que nos dé la gana, incluso nuestras monturas como el caballo, el robot. A todo le podemos dar la personalización más completa y en todo momento vamos a ver así el personaje. No es algo que de hecho luego no aplique a otras circunstancias. En momentos de diálogo y demás todo va a aparecer exactamente tal y como lo hayamos modificado. No es tampoco que sea una locura, pero claro, este videojuego de primera siempre nos había mostrado pues a un protagonista que parecía clásico personaje estándar, que se quedaba un poco tal y como estaba. Pero no, además de poder cambiar de personajes, que la personalización es casi completa en muchísimos sentidos. Habrá que ver incluso hasta dónde pueden llegar esas modificaciones, pero vamos con más. Nos han dado un breve vistazo también a un sistema de robos, un sistema que en este caso pues nos va a permitir saber cuál es el área de influencia en el momento en el que tú pues te hayas llevado un objeto o un elemento que le pertenezca a un personaje. Si en el momento en el que has robado algo, te has llevado algún elemento de entorno, permaneces en una zona delimitada por una especie de aura roja que aparece a lo largo del mapa, pues entonces vas a ser sospechoso y te van a empezar a perseguir. Veremos a ver hasta qué punto esto luego tiene influencia, porque te pueden llevar a la cárcel y eso entiendo que también va asociado a un sistema de karma por el cual seguramente dejes de caer bien en ciertos sitios. Y bueno, hay que decir que esto es un elemento muy RPG. Aunque ciertamente nos han dicho que este videojuego no es un RPG, sí que va a tener ciertas variables más asociadas sobre todo al RPG occidental. Este sistema de consecuencias veremos a ver cómo de lejos llega, pero de base a mí todo esto ya me sorprende un poco, porque claro, normalmente, ¿qué es lo que suele suceder en los videojuegos que son más de acción-aventura en tercera persona? Que tú vas, coges elementos que hay en pantalla y no hay ninguna clase de consecuencia. Incluso en algunos RPGs, yo mismamente hace nada he estado jugando al Dragon Quest y voy entrando por las casas rompiendo los jarrones y barriles que me encuentro y no sucede ni lo más mínimo. Y dentro del occidental también es verdad que eso queda casi para una serie de estudios muy concretos, donde casi no hay consecuencia con lo que vayas haciendo. Y entended que también esto incluso aplica para los NPCs, para todos los personajes que te encuentras en el mapa, que cuidado con tocar al que no debes, o cuidado aquí con intentar atacar a alguien que no corresponde, porque se te puede echar todo el mundo encima. Y repito, quiero ver hasta qué punto eso en el largo plazo tiene consecuencia dentro del videojuego, porque puede ser una absoluta bestialidad. Y luego nos han mostrado este pequeño atentado contra nuestro tiempo libre. Un sistema de gestión de bases. Sí, podrás tener tu propia base. Y además, vas a convivir dentro de ella. ¿Haciendo qué? Por ejemplo, construyendo casas, incluyendo todo el mobiliario interior. No solamente es que puedas crear un asentamiento sin más y quedarte ahí, no, sino que además podrás mover los muebles, decorarlo y por supuesto también hay cocina. Sí, efectivamente, podrás tener un poco de todo, incluso tu huerto para sacar los alimentos y gestionar un poco mejor la zona. Hay sistema agrícola y esto yo la verdad que a mí si me lo cuentan no me lo hubiera creído, pero es simplemente sentarse a verlo. Aquí tenemos a nuestros animales, no sé, lo dicho, es un poco de todo. Es un videojuego que también te puede tener aquí moviendo una gestión de bases que entended, quizá no sea tan densa como la de otros videojuegos especializados en este punto, pero sí es otra forma de
pues echar el tiempo. Mismamente, a mí me sucedía en videojuegos como Starfield, que yo pues muchas veces me dedicaba simplemente a construir bases por entretenimiento, por pasar el rato. Y luego pues veremos ese sistema de cocina que seguramente nos permitirá crear ciertos alimentos que nos den atributos beneficiosos en combate. Un clásico también de los RPGs. Y es que es curioso, incido que este videojuego se nos vende como un videojuego de acción-aventura en tercera persona, pero todos estos elementos a mí la verdad que le dan pues una viveza bastante considerable. Además, si os fijáis también en el sistema de físicas que nos han mostrado en este videojuego, veréis cosas absolutamente sorprendentes, como que por ejemplo puedes utilizar ciertas ramas, árboles y demás como un sistema de catapulta, te agarras a ellos y puedes salir disparado para entrar en una cosa. Sí, nos recordará mucho a Zelda, también podéis escalar por básicamente casi cualquier superficie que veáis. No sé, es todo muy loco. Lo dicho, está pues el juego completo, el vistazo ese en YouTube. Y por último aquí tenemos este otro atentado contra el tiempo libre, los minijuegos. Carreras de caballos, jugar a pulsos, jugar con los chavales que tienen ahí sus tonterías, juegos de tiro con arco, por ejemplo, y otra serie de cosas que pues seguramente ya estamos un poco más acostumbrados a ver en esta industria. Pero la verdad, una completa y absoluta sobrada. Aquí, minijuegos, parece que va a haber muchos más de lo que nos están revelando en todas y cada una de estas imágenes. Lo dicho, es que es absolutamente alucinante. Esto no es simplemente lo que digo muchas veces de tener un gran mundo abierto. Es el contenido que puedas ofrecer dentro de este. Que se sienta vivo. Que sientas que realmente tú puedes llegar a ese videojuego, ponerte con los mandos, con el teclado, con lo que corresponda y decir, me voy a quedar aquí, voy a echar el tiempo porque en todo momento me voy a estar entreteniendo, ya que hay muchos videojuegos de mundo abierto que no cumplen esas expectativas, se acaban quedando como algo muy aburrido. Y claro, yo honestamente, cada vez que veía este videojuego, decía, aquí hay algo que no me huele bien, me refiero, ¿qué videojuego abarca todo esto? Y lo hace en condiciones. Y ahora que estamos viendo todas y cada una de estas imágenes, digo, si es que todavía abarca más de lo que parece. Pero es que además, yo debo decir una cosa. Todas las muestras que nos han enseñado de este videojuego funcionan bien. Toda la gente que lo ha podido probar tiene muy buenas vibraciones. Y es cierto que algunos, lo poco que pudieron jugar, no les dieron lugar a profundizar en este tipo de cosas, con lo cual todavía se pueden llegar a sorprender un poco más. Quiero ver, obviamente, eso sí, este videojuego en el largo plazo, porque al principio todo esto puede ser una curiosidad y luego le das muy poca salida. Acordaros de lo que pudo pasar con Fallout 4 en el principio, pero luego sí que es cierto que es un videojuego que en el largo plazo acabó enganchando muchísima gente y también fue un completo éxito de ventas. En resumidas cuentas, el estudio de desarrollo se la está sacando a base de bien, y en cierto modo hasta me acaba alegrando que no quieran hacer ruido a través de diferentes eventos de videojuegos. No, la manera que han tenido de comercializar este título básicamente ha sido vídeos para la gente, vídeos a través de redes sociales, mostrarte una muestra de cada cosa, cada mecánica, de cada elemento, de cada ciudad, de cada personaje, e ir revelándotelo poco a poco. Hemos tenido tantísimo contenido de este videojuego que yo nada más que me tengo que fiar de que todo esto va a estar dentro del videojuego, porque son contenidos muy específicos, han sido vídeos muy dedicados a todas y cada una de las mecánicas, y encima, a un mes de su lanzamiento, no dejan de sorprender con cosas nuevas. Incido que obviamente habrá que jugarlo y habrá que ver si todo esto luego acaba cumpliendo las expectativas, pero desde luego que yo de este barco ahora sí que sí no me bajo. Tiene una pinta impresionante este videojuego, pero bueno, me gustaría que dieseis vuestras impresiones en la caja de comentarios acerca de todo lo que he mostrado yo por aquí, o si habéis visto el vídeo completo en YouTube también podéis ir dejándolo, y obviamente tan pronto me sea posible os traeré un análisis al canal porque tiene, repito, una pinta muy espectacular. Disfrutadlo mucho. Un saludo.